Me estás pidiendo que ponga el peor de los ejemplos. ¿De dónde surge Billy Elliot? Surge en una mesa, en una reunión, con un no hay huevos. ¿Vale? Todos los que hemos visto Billy Elliot en Londres lo hemos visto como algo absolutamente inalcanzable para las productoras españolas. Cuando lo hemos visto, cualquier persona que dice, joder, qué putada, que algo tan bonito, que algo tan sumamente bien hecho, jamás se va a poder ver en España. Y es lo que pensábamos todos los productores de este país y de muchos otros países. Después de la experiencia que teníamos como productora, nosotros nos llamamos SOM, mucha gente no lo sabe, viene de Sound of Music, que son risas y lágrimas. La productora se creó única y exclusivamente para hacer ese musical y se nos ha ido de las manos también. ¿Vale? Entonces, con la experiencia que adquirimos en Sonrisas y Lágrimas, con una primera relación con los niños, empezar a prepararles, trabajar con ellos, esa pequeña formación que hacíamos ahí, pues nos envalentonamos un poquito de cara a Billy. En la reunión, bueno, es un musical que todo el mundo quería hacer, es un musical maravilloso, tanto por mensaje, banda sonora, texto, partituras, o sea, todo. Le falta ponerle el lazo para que sea ya el no va más, ¿no? Entonces el espectáculo nos daba miedo, daba mucho miedo. O sea, te metes en un embolado de 37 personas en el escenario, pero de esas 37 además hay 12 niñas, hay 4 niños, que son 16. La ley nos obliga, como es lógico, a que haya un mínimo de 4 niños por cada papel. Lo máximo que pueden realizar son 2 funciones semanales, no pueden hacer 2 funciones en un día, no pueden trabajar a partir de medianoche. O sea, hay una serie de requisitos que la administración pública, bien hecho por su parte, a nosotros nos exige para poder producir con niños. Nos pasa en el teatro, pasa en los rodajes y pasa en cualquier ámbito en el que se quiera trabajar con menores de edad. Es muy, muy, muy complejo. La logística es realmente un quebradero de cabeza, no nos vamos a engañar. Entonces hay que crear esos niños, no existen. Nos encontramos en un punto en el cual dices, bueno, estos niños tienen que bailar, tienen que cantar, tienen que interpretar, pero es que además dentro del baile tienen que manejar muchas disciplinas. O sea, no es solo bueno, pues un chaval que venga de clásico, no, también tienen que manejar jazz, también tienen que manejar claqué, tienen que saber hacer acrobacias, en la parte interpretativa, toda la parte dramática, más todo el clown. O sea, te encuentras con problemas de dicción, o sea, son chavales sin experiencia. Entonces, ¿a qué fuimos? Fuimos a buscar al elenco, a los niños y niñas que tenían por lo menos algunas de las patas de ese taburete, ¿no?, de esa mesa ya creadas y poder ayudarles a crear el resto. Todo esto en una mesa es muy bonito. Todo esto en una mesa cuando dice, bueno, vamos a hacer Billy Elliot, vamos a planificarlo, pero desde el punto de vista de los productores nada más, ¿no? Bueno, hicimos una primera planificación muy rápida, fuimos a por los derechos, vimos que necesitábamos un mínimo de 2 años. Claro, eso hay que dirigirlo. Cojones dirige Billy Elliot en España. ¿Quién se mete en semejante reto? Aquí mi amigo, no hay cosa que más le guste que un reto, que algo complicado. Si le das algo fácil, David se da la vuelta y se va, porque para eso hay muchos. Entonces, fue con la primera persona que hablamos, por suerte dijo que sí, que le encantaría hacerlo, con lo cual comenzamos a trabajar en búsqueda de teatro, búsqueda de espacios, planificación. ¿Cómo hacemos esto? Hay que montar una escuela. ¿Cómo montamos una escuela si no sabemos formar niños? Si no lo hemos hecho más que, bueno, pues unas sonrisas y lágrimas, unos críos de vez en cuando. Pues bueno, vamos a llamar a las principales escuelas. Llamamos a Carmen Roche y Víctor Ullate, hablamos con ellos. Oye, ¿podemos hacer una asociación, poner nosotros el profesorado, la supervisión? ¿Podemos crear una escuela Billy Elliot donde la productora beque a los niños y niñas que superen una prueba de acceso? Oye, pues sí, estuvimos mirando, estuvimos meses de planificación, que luego os contará David, y gracias a eso pudimos crear esa parte de formación. Estamos hablando de 2 años de antelación con respecto a abrir el telón y abrir las puertas del teatro el primer día. Es un proceso realmente complejo, es un proceso que jamás se había hecho, nunca. Vamos de nuevas. Entonces, vas aprendiendo cada día, vas limando cada pequeña aspereza, cada piedra en el camino, pues vas allanando y vamos aprendiendo. Nos encontramos con diferentes problemas. Oye, falta talento, no hay niños suficientes, no hay niños y niñas suficientes en Madrid
para hacer esto, con lo cual tenemos que abrir casting en otras ciudades de España. Los menores que tienen más talento decidimos traerles a Madrid, decidimos movilizar a esas familias con lo que supone el cambio de escolarización, con lo que supone el cambio de vida. El que ese niño, ese chaval o esa chavala tiene que coger, tiene que ir en metro todos los días, tiene que usar un transporte, tiene que tener un tutor legal aquí o tiene que venir un familiar para estar con él. Todo eso, multiplicarlo por un total de 120 menores que teníamos. Esto estamos hablando que, claro, cuando llegas al teatro y ves el telón, veis lo que está en el escenario. Pero ¿de dónde venimos para llegar ahí? Pues ha sido un reto, ha sido una experiencia maravillosa. Pero dura como ninguna otra. O sea, de verdad, porque es hacer algo por primera vez. Es hacer algo que cuando hemos visto lo hemos visto en Londres, jamás hemos creído posible llevar esto a cabo. Nadie. Ya, pues bueno, David nos animó muchísimo. Dijo, mira, nos vamos a liar y vamos a tirar para adelante. Entonces, en ese punto hay que elegir luego el equipo creativo de manera conjunta, en este caso diseñador de escenografía, hacer una escenografía que en este caso no traemos una réplica, no existe réplica de Billy Elliot, supongo que sabréis la diferencia, una réplica de una producción viene un equipo creativo original. Por ejemplo, en nuestro caso hicimos en Priscilla, ¿no? Viene el equipo creativo de Australia, vienen con su escenografía, su escenógrafo, sus diseñadores, se monta, lo montan, lo dirigen ellos, viene el director musical, ellos supervisan el casting, con lo cual tú al final das un servicio como productor local de personal y tampoco, marketing, ventas, pues todo lo que supone la parte del negocio, pero ellos digamos que te montan el espectáculo. En este caso no, en este caso la licencia a la que tenemos acceso, que es la única a la que hay acceso a nivel mundial, porque Elton John no va a montar las producciones. Creo que cobra un poquito más que todos nosotros, pero nada. Viaja todos los días en su jet privado para dormir en casa, no os digo más. ¿Vale? Entonces, la licencia a la que nosotros tenemos acceso es una licencia libre, donde tenemos que respetar el texto, hay que adaptarlo, obviamente, donde tenemos toda la partitura original y donde tenemos la opción de sumar a esa licencia la versión con las coreografías originales o hacer unas coreografías nuevas. Claro, en este caso, tanto por la parte de producción como de dirección, las coreografías originales son maravillosas. Está tan bien hecho el espectáculo, está tan bien armado, pues que es absurdo crear unas coreografías nuevas, con lo cual optamos a la opción de tener una versión con las coreografías originales. Pero claro, todo esto querías hacerlo con una producción que ha estado en Londres 11 años siendo un éxito, con lo cual lo que tienes delante es un reto todavía mayor. No puedo hacer una producción pequeña, con todo lo que nos estamos gastando, con toda la preparación del elenco, con toda la preparación a nivel artístico que hay aquí, con la escuela, con la manutención de los críos, cambios de colegios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la producción tiene que estar al nivel de todo eso que jamás se ha hecho. Entonces, claro, la escenografía, exactamente lo mismo, nos metemos en una obra en el teatro. Tenemos que hacer una excavación para poder meter la casa, los que habéis tenido oportunidad de ver el espectáculo. Hay una casa de 2 pisos, de 6 metros de alto. Hemos tenido que hacer, durante el periodo que estaba exhibiendo Dirty Dancing en el teatro, hubo que precintar toda la parte de abajo y estaban trabajando fuera del horario de función, excavando, ¿vale?, hasta llegar a la base de la propia estructura del edificio, donde ahí pudimos ya meter toda la maquinaria de ese sistema de elevación, meter 2 elevadores, reforzar todo el escenario, meter sistemas motorizados en todo el peine para la parte del club social, y tuvimos que hacer una reforma muy grande al teatro, o sea, diferente a la que tuvimos que hacer con Priscilla, que lo tuvimos que tirar abajo para meter un autobús. En este caso lo tuvimos que tirar hacia abajo para poder meter una casa. No sé qué será lo siguiente. Vale, entonces lo mismo ocurre con la parte de iluminación. La escenografía, Ricardo Sánchez Cuerda, diseña una escenografía maravillosa y dice, bueno, ahora esto hay que iluminarlo. Tampoco vas a llamar al iluminador que pasa por delante. Entonces, claro, necesitábamos la mejor iluminación teatral junto con la mejor iluminación a nivel efectos. Digamos, iluminación más de rock and roll, más movimiento de focos, darle más dinamismo y poder transmitir en esos momentos donde Billy baila, tipo el Angry o el Electricity, canciones de este tipo, poder llegar al espectador de otra manera, ¿no? Que no sea solo con esa luz teatral más clásica. Con lo cual
combinamos por primera vez a 2 iluminadores, a Juan Gómez Cornejo, que es más clásico, controla muy bien la parte de danza y de teatro, y Carlos Torrijos, controla muy bien toda la parte técnica, la última tecnología, y que aplica esos movimientos y ese dinamismo en la iluminación para poder recrear cada escena, poder estar en un Londres austero, en una familia pobre, esos tonos cálidos, incluso la parte fría de según qué momentos, con la luz del shine, de momentos de ensoñación, la luz del electricity, la luz del angry, todos esos momentos, y el final, maravilloso también a nivel iluminación. Claro, ahí nos vamos también al sonido. Todo va sumando, o sea, cuando tú llegas, estás en este nivel, en este estándar de calidad, pues pasa exactamente lo mismo. Sonido, pues al mejor a Gastón Brisky, para que venga y haga un diseño de sonido especial. Se hace incluso un sistema de sistema de subgraves, de lo que son los altavoces de graves de menor frecuencia, para que tengan un reparto y la gente pueda vibrar. Por primera vez en la historia en los teatros se cuelgan todos los altavoces. Si habéis ido al teatro, a lo mejor no os habéis fijado. Si miráis para arriba, hay una pila de altavoces de 18 y 22 pulgadas en cenital hacia los espectadores, para los efectos de las patadas que da Billy Elliot en el final del primer acto, que sale la gente temblando. Esos golpes que pega, viene porque es la primera vez que se montan cenitales, porque de otra manera se pierde ese efecto en según qué localidades del teatro, con lo cual también innovamos en ese sentido y nos encontramos, claro, con problemática de que tiene que sonar no solo lo que escucháis mientras cantan. Se encuentra el diseñador con el problema de que se tiene que escuchar el claqué, pero el claqué de toda la compañía. Entonces, el suelo que hay de la escenografía hay que coordinarse con el escenógrafo para vaciarlo por debajo. Hacer un circuito sonoro, como se hace en flamenco, pero donde podamos ubicar micrófonos ocultos. Pero que es insuficiente para los momentos donde Billy Elliot está bailando fuera de ese suelo. Pero claro, esas pisadas las recoge el suelo, pero cuando está en la casa no. Con lo cual, el chándal que lleva, el pantalón que lleva Billy, está trucado, lleva 2 micrófonos, 2 petacas, lleva un cableado y lleva micrófonos hasta aquí abajo, para recoger las pisadas del propio claqué. Entonces, como esto es todo un suma y sigue de innovar y de conseguir el pequeño detalle para que la producción sea perfecta. Lo mismo con el vestuario, lo mismo con la caracterización. Y así llegamos a hacer una producción. Los ensayos, imaginaros, lo normal en un musical es ensayar en torno a 40, 50 días para poder estrenar con un elenco. Aquí tenemos que ensayar con 5. Son 5 veces lo mismo, con lo cual hay que concentrar en 2 meses, ensayar con 5 elencos, ensayar con esa pedazo de escenografía, con ese sistema de sonido, con toda esa iluminación. El reto ha sido maravilloso, el día del estreno obviamente emocionante para todos, es una función que yo creo que cada vez que la vemos en algún momento todos nos emocionamos, porque sientes no solo lo que te están transmitiendo todo ese elenco, este pedazo de elenco que tenemos en el escenario, sino además todo el esfuerzo que ha costado llegar ahí. Y que un espectáculo como este pueda convertir, ha sumado dentro de lo que ya había en cartel, como El Rey León, musicales que han estado compartiendo cartelera, y gracias a Billy se ha llegado a sumar para convertir a Madrid en la capital mundial de los musicales en español. Entonces, bueno, nosotros somos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, ha sido un camino muy duro, sigue siéndolo, porque la formación es continua, es un no parar con los niños crecen, las niñas crecen, con lo cual llega un momento que hay que cambiar, tienen problemas de cambios de voz, hay cambios de tesitura, con lo cual tienes que agrupar a los Billys y a los Michael que cantan en las mismas tesituras. O sea, podría tirarme hablando horas, pero como somos 5, voy a dejar que hable alguien más, ¿no? Ha sido un trabajo muy intenso, evidentemente, pero era de las primeras veces que en mi carrera se me daba la posibilidad de trabajar con tiempo, que es lo que siempre he intentado tener y que casi nunca te lo dan. Entonces aquí hemos trabajado con 2 años y por parte de la productora, por parte de Juanjo y de Marcos Cámara, me dejaron siempre claro que iban a hacer una apuesta importante y que iban a abrir una escuela con 1 año y medio de antelación al estreno. Es decir, que íbamos a estar trabajando con los niños desde abril hasta octubre del año siguiente y que íbamos a tener un buen profesorado y que la apuesta era firme y grande, ¿no? Una apuesta también un poco loca por su parte, porque invirtieron mucho dinero en abrir una escuela en la que dábamos clase a 20 y tantos niños y luego a 40 y tantas niñas, sin saber qué iba a pasar, porque realmente cuando abrimos la escuela no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Entonces, además, como dice Juanjo, vimos a 200 y pico niños y
de los 200 y pico niños, solo uno había recibido clases de claqué, por ejemplo. El resto ninguno había dado una sola clase de claqué. Y Billy tiene que bailar bastante claqué. Bueno, tiene que bailar, de hecho tiene que saltar a la comba y bailar claqué. Entonces, pues imaginaos lo que teníamos por delante, ¿no? Y luego de clásico, pues tampoco teníamos tantos niños con un alto nivel de clásico. Y encima de los 7, 8 Billys que veíamos que iban a poder tener más posibilidades, 5 eran de fuera de Madrid, con lo cual, como os ha dicho Juan, hubo que traerlos de fuera. 2 de ellos vinieron sin sus familias, un chaval de 12 y otro de 13 años, que hubo que estar muy encima de ellos porque evidentemente ya no solo era que se separaran de sus familias, sino vivir la presión y la angustia de que iban a hacer una obra de protagonistas. Es mucha responsabilidad para los chavales. Y entonces hubo que estar muy encima de ellos. Otros sí se vinieron con sus padres, pero al final eso era una inversión económica brutal, de cientos de miles de euros, porque estamos hablando de un año y pico, de mantener aquí a gente en Madrid, casa, colegio, dietas, para que pudieran comer, más el profesorado, más un montón de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo eso nos permitía tener posibilidad de que la cosa saliera razonablemente bien, ¿no? Porque íbamos a trabajar con mucho tiempo. Yo nunca había hecho una adaptación de un musical, había escrito musicales y había hecho muchas adaptaciones de teatro, pero nunca había adaptado canciones. Y dije, esto lo hago yo. Y pues lo hice con mi hermano es músico, y hicimos la primera letra, y dije, esto está chupado. Y se la mandamos a Gaby Goldman, que fue el director musical, que yo había trabajado con él en Argentina, había hecho un musical con él en Argentina, Más de 100 mentiras, que lo dirigí en Madrid y también lo dirigí en Buenos Aires. Y la verdad es que una de las cosas también que tengo que agradecer más es que confiaron en las cosas que les iba pidiendo, ¿no? Y a los productores. Y también formamos el equipo poniéndonos de acuerdo. Evidentemente no les decía que mi primo fuera a ser el director musical, pero sí que me permitieron trabajar con gente que ellos ni siquiera conocían. O sea, que también hubo ahí una apuesta por su parte y de confianza que hay que agradecer mucho, ¿no? Entonces le mandamos esta primera canción a Gaby Goldman y nos dijo, está muy bien la letra, pero es que es otra canción. ¿Cómo es otra canción? No es la misma. Y claro, nos explicó que habíamos metido 2 y 3 sílabas de más en cada verso. Y llevamos una semana haciéndolo. Entonces fue como, vale, ahí empezamos a aprender que para que una canción estuviera bien traducida teníamos que respetar el número de sílabas. Y luego ya nos dimos cuenta también que si acentuábamos mal era muy feo. Muy feo. Aunque lo haga Serrat en sus canciones, es muy feo hacerlo. Es muy feo. Entonces empezamos a trabajar las letras de las canciones contando las sílabas de verdad y buscando que las acentuaciones fueran las correctas, y fue un puto infierno. O sea, pero de verdad. O sea, ahí sí que fue un infierno porque las canciones de Billy Elliot son larguísimas y tienen mucha letra. Y entonces cuando estábamos traduciendo decíamos, bueno, pues ahora se repetirá la parte A. No, siempre había una parte E y F. O sea, eran unos tochos de canciones tremendas. Y con eso estuvimos muchísimos meses con la adaptación de las canciones. Fue muy trabajosa, pero yo creo que nos quedó bastante bien. La experiencia con los chavales fue preciosa, muy intensa, claro, porque estar con ellos durante tantos meses, al final se genera una relación con ellos muy, muy estrecha, sobre todo con los que vivían aquí sin sus familias, ¿no? Y yo intentaba hablar una vez por semana con ellos, ver cómo estaban y estar muy encima de ellos. Los chicos daban clases de lunes a viernes, de 5:30 a 9, todos los días, de lunes a viernes, y hubo un momento que les pusimos un sábado de cada 2 también a dar clases de baile. Además, como la legislación no lo permite, no puedes ensayar los musicales con ellos. Entonces hay que trabajar cosas que te vaya a servir para el musical, pero sin ensayar el musical, ¿no? Entonces eso te lleva incluso a ensayar pasos que están en las coreografías del musical, pero fuera de ese número, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que en el equipo artístico, el equipo creativo, aparte de los que se ha hecho Juanjo, del iluminador, del escenógrafo, sonido, director musical Gaby Goldman, yo tuve una ayuda, más que una ayuda, bueno, es que lo hemos hecho juntos con el coreógrafo, con Tony Espinosa, que por un lado adaptó las coreografías originales del musical, que estábamos totalmente de acuerdo en que tenían que ser esas coreografías, no ya por el electricity, que es casi lo de menos, sino sobre todo por cómo mueven en este musical a los grupos, ¿no? a los mineros, a los policías. Para los que la hayáis visto, la coreografía de Solidaridad, la que está
como en mitad del primer acto, eso es una obra maestra de la coreografía. O sea, cómo consigue hacerla avanzar la historia y al mismo tiempo cómo vas entendiendo lo que está pasando entre los personajes, es una maravilla. Entonces no tenía sentido hacer otra, pero sí que había que adaptarla a nuestro espacio y a nuestro elenco. Ese trabajo lo hizo Tony y aparte Tony se encargó, junto con Víctor Ullate, que supervisaba la parte de clásico, de que los chicos aprendieran a bailar y a saltar a la comba y a hacer claqué. Entonces fueron, pues eso, 18 meses casi, 17 meses de mucho trabajo con ellos, muy emocionante y muy especial, evidentemente, en el que nos ha pasado de todo. Finalmente, de todos los chicos con los que apostamos, de los que teníamos en mente que podían hacer o Billy o Michael, solo nos equivocamos con uno. Solo un chaval, bueno, dos, que después del periodo de año y medio no llegaron al nivel suficiente como para hacer Billy y Michael, ¿no? Sí que vimos que había que darles un premio a esos chicos también. Entonces hay un personaje chiquitito en el musical que es el amigo de Billy, que optamos que lo hicieran estos actores jovencitos que no habían llegado al nivel para hacer de Billy y Michael, pero que de alguna manera tenían que obtener un premio por todo lo que habían trabajado también, ¿no? Hicimos que ese rol, ese personaje chiquitito, tuviera un poquito más de participación. Y luego, pues a los meses, también abrimos la escuela de las niñas, que eran como 50 niñas. Sí, 50 creo que fueron, más o menos. Un montón. Y tuvimos que abrir una escuela aparte para las niñas, que ahí se encargó ya Tony Espinosa directamente casi de la escuela él. Y bueno, cuando empezamos los ensayos con el elenco adulto, que también se seleccionó con mucho mimo, yo creo que es la primera vez en mi vida que he trabajado en algo en el que toda la gente a la que hemos ofrecido estar ha dicho que sí. O sea, toda la gente, porque toda la gente que está en el reparto con el que estrenamos fueron las primeras opciones de todos los personajes. O sea, no hubo nadie que nos dijo que no, ni en el apartado técnico ni en el artístico. Y porque realmente es un musical que era muy apetecible por parte de los actores, los bailarines y también los técnicos para trabajar, ¿no? Porque es difícil encontrar un musical que esté tan bien escrito como Billy. Tiene un libreto muy sólido, está muy bien escrito, aparte las canciones son muy chulas, la historia mola mucho, los personajes tienen muchos matices, o sea, no es un típico musical tontorrón, banal y superficial como hay muchísimos, ¿no? Entonces, cuando ya habíamos hecho el casting de adultos, que se hizo un año después del de los niños prácticamente, lo que nos dimos cuenta es que lo que no podíamos hacer era ensayar con 70 niños y niñas, de los cuales 5 tenían entre 4 y 6 años, que no podíamos ensayar con todos a la vez. Entonces, lo que hicimos fue intentar que los niños se aprendieran el musical antes, porque como los niños iban a ensayar menos días, porque teníamos que hacer el musical por 5, les enseñamos el musical en 2 semanas antes a cada grupo de 3 niños. Les enseñamos el musical, ya los pasos, las escenas, de manera que cuando los adultos vinieron y empezaron a ensayar, los niños ya se lo sabían más o menos, y cuando los adultos se aprendían la coreografía por su lado, luego les pegábamos a los niños, porque era la única manera de hacerlo. Para que os hagáis una idea, para poder respetar el número de horas y días que los adultos y los niños podían ensayar, yo hice un plan de ensayos con mi ayudante de dirección, con Maite Pérez Astorga, que luego se quedó de directora residente del musical, porque los musicales no pasan teatro, pero los musicales hay una persona que se encarga del día a día, que es el director residente o directora residente en este caso, que se encarga un poco de coordinar toda la parte artística, ¿no? Entonces quedamos Maite como ayudante de dirección, Tony Espinosa, el coreógrafo y yo, y simplemente para hacer el plan de ensayos creo que debió ser entre 3 semanas y un mes, quedando 3 y 4 días por semana, jornadas completas. Porque es que nos íbamos de horas, entonces era como un puzzle que fue una locura. Y luego nosotros lo que hicimos, para respetar también el número de horas que se puede ensayar, es que ensayábamos turnos dobles. Porque como claro, teníamos un montón de niños para cada personaje, pues hacíamos turnos dobles. Y por ley, ¿podéis ensayar 6 horas? ¿5? Claro, 6 más el rato de descanso. Entonces, nosotros teníamos turnos dobles, el equipo artístico, o sea, el equipo creativo, digamos, y hacíamos mañana y tarde, lo cual fue bastante agotador. Sí, lo de Tony es que es una fuerza de la naturaleza que no tiene parangón en la civilización occidental. Y no sé si me dejo alguna cosa más, pero ha sido así un poco lo más importante. Luego es un musical, como os decía Juanjo también, que es muy difícil de mantener porque los niños crecen y hay que cambiarlos.
y las niñas también. Entonces, la escuela de Billy, la que montamos para preparar el musical, siguió funcionando para seguir preparando niños que han seguido saliendo a hacer la función estos 2 años y pico que lleva el musical en cartel. Y con las niñas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y también fue momentos muy dramáticos cuando a los chicos, a los primeros, les empezó a cambiar la voz. Claro, no sabíamos nada de esto nosotros. Bueno, sabíamos que les iba a cambiar la voz, pero no sabíamos ni cuándo, ni qué íbamos a hacer. Y hubo momentos de gran dramatismo. O sea, niños llorando porque un día de repente dejaban de llegar a la nota que hacía 3 días y llegaban, ¿no? Decían, me van a echar después de estar aquí un mes, o sea, un mes, un año. O sea, vivimos momentos complicados. Pero bueno, al final conseguimos que estrenaran todos y que alguna haya estado 2 años. Sí, o sea que... Pero es una experiencia muy, muy especial y muy bonita, la verdad. Y el talento, además, que hemos encontrado en estos chavales y lo que han aprendido estos 2 años es espectacular. Ahora muchos de los Billys y los Michael que estrenaron están protagonizando ya series y películas. Más que van a venir porque son unas máquinas, claro. Bueno, como tengo muchos años, llevo ya en mis espaldas 10 musicales, la verdad, y de los más importantes. He tenido la suerte de que me dirigieran directores maravillosos como Harold Prince, B.T. McNichols, de Cabaret, aquí nuestro querido, que me ha realmente, con David, cuando yo me presenté con el personaje de la abuela, había creado otro personaje. Y con mucha humildad, por parte de los dos, porque él me ha ayudado muchísimo, fuimos limando al personaje de la abuela a la que es hoy, a lo cual estoy muy, muy agradecido. Realmente he aprendido muchísimo, si bien es cierto que estuve en musicales maravillosos, pero creo que este es el que me ha dado el asentamiento como actriz, digamos, a poder estar en un musical, y eso que llevo 10, pero siempre se va aprendiendo y es una cosa que tenemos que saber. Nunca debemos dejar de aprender ni de estudiar. Yo soy vocal coach, pero sigo estudiando también, ¿saben? Y también sigo tomando clases de teatro porque creo que me tengo que seguir preparando para las próximas cosas que vengan. Así como tuve que hacer cambios en este musical, gracias a este director que me tuvo tanta paciencia. Realmente todo es un aprendizaje y debemos tener claro que cuando nos dedicamos a esto, esto es para siempre estar aprendiendo, para siempre estar cuidándonos. Yo recuerdo que, y aquí mismo también, lo que yo hice cuando estaba en Cabaret realmente fue un apostolado, porque me tenía que cuidar, era coprotagonista, como aquí también, y realmente tenía que estar bien vocalmente todos los días en el escenario porque tenía un personaje muy importante y cantaba 3 canciones. Si yo no me cuidaba, no dormía temprano, no me iba de fiestas cuando estábamos de gira, que estuvimos mucho tiempo de gira, no hubiera podido al otro día hacer esa función. Entonces tenemos que tener muy en claro cuánto de nosotros queremos dar aparte de estudiar, cuánto de nosotros queremos dejar aparte de estudiar, de salidas y lo que sea. Ese es mi consejo. Si vosotros queréis estar aquí realmente y hacer una carrera artística importante, no solamente tiene que haber un entrenamiento diario, vocal, físico y artístico, sino que también debéis cuidaros en todo sentido. Un compromiso con vuestra carrera. Es lo que yo hice desde niña, porque yo me subí a los 4 años a un escenario a cantar, porque mi padre era un director de orquesta de jazz. Entonces subí muy pronto y a los 13 años empecé mi carrera. Cuando yo veo lo del tema de los Billy, me recuerda mucho, digo, esa pasión, y se nota en muchos de ellos que para lo único que están es para eso, para hacer eso. Entonces, justamente ayer, en la función de ayer que tuvimos un niño, que creo que es mi segunda vez que lo hago con él, Jorge Lamelas,
que es un bombón de ser, de artista, lo vi. Yo estaba atrás, que estábamos cantando lo de When We Were King, y lo veía a él tan pequeño entre los mineros que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque digo, lo que tiene este niño en este momento, la posibilidad de poder subirse a este escenario con un semejante pedazo de elenco, en semejante musical, en semejante estructura artística que hay detrás, realmente es empezar tocando el cielo con las manos, pero también de él depende el compromiso que él tenga para seguir creciendo en eso. Eso es lo que os digo de mi corazón. Porque además es la única manera de mantenerse y de tener una carrera larga. O sea, al final también tú cuando empiezas a conocer a la gente con la que vas trabajando y te empiezan a preguntar, evidentemente nos preguntan todo el rato cuando compañeros que van a hacer algún trabajo, ¿qué tal este actor con el que has trabajado? ¿Qué tal esta actriz? Pues si no has tenido un comportamiento serio no te vamos a recomendar, evidentemente. Es así, si no eres profesional, o sea, no solo se trata de tener talento, sino de ser profesional, ¿no? Las dos cosas. Y se puede tener, hay carreras, hay muchos actores que decís, ¿qué ha pasado con este actor que era cojonudo? Fíjate qué mala suerte ha tenido en su carrera. Hay casos de mala suerte, pero os aseguro que en mayor porcentaje son gente que no ha tenido un comportamiento adecuado y que ha dado muchos problemas en rodajes, en ensayos. Bueno, pues eso termina pasando factura, ¿no? Y por supuesto que hay que tener un compromiso grande con tu propia carrera, no solo como actriz, actor, cantante, bailarín o bailarina. O sea, si realmente se quiere trabajar en algo relacionado con el teatro o con el audiovisual, hay mucha competencia, como podéis ver. Estáis en un momento, vais a llegar en un momento buenísimo porque nunca ha habido tanto trabajo como hay ahora, sobre todo en audiovisual, pero es muy complicado, sobre todo mantenerte. Y para eso hay que trabajar 12, 14 horas al día, porque es que si no, no te mantienes ahí. Hay casos de gente con un talento natural espectacular que no les hace falta tanto esfuerzo. Pero es que yo llevo 20 años trabajando y he conocido a muy poca gente que tenga ese talento natural, que se sienta en 5 minutos y saca una secuencia como guionista maravillosa, o un actor que no necesita ensayar porque llega al resultado en 10 minutos. Algún caso te encuentras, pero no son la mayoría. Y no podemos pensar que tenemos tanto talento como esos. Así que lo que hay que hacer es trabajar y echarle muchas horas. Bueno, antes de comentar esto, me gustaría continuar con lo que estaba diciendo David, y es que quería sumar, ¿no? Que un actor tiene que estar documentado, un actor tiene que leer, se tiene que documentar, tiene que ver teatro, tiene que ver cine, porque así es como nos hacemos grandes también, ¿no? Estar documentado para seguir creciendo y seguir aprendiendo, eso es súper importante, para también hablar, ¿no? Porque al hablar con el público, pues una persona tiene que estar mínimamente nutrida, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Y ahora te voy a contestar a tu pregunta. ¿Cómo es eso de la comba? Ay, Dios mío. Me acuerdo que yo estaba haciendo la gira de cabaret, estábamos en Canarias y bueno, ya me habían comentado que iba a ser la cover de la señorita Wilkinson y yo ya estaba en Canarias y digo, dale ahí a la comba, Mari, para poder hacer este número porque es un poquito complicado. Pero bueno, yo siempre me lo tomé como un juego. Nunca, no me supuso como una presión muy grande porque pensé, vamos a tomárnoslo como un juego y será más fácil. Y así, como quien juega estos juegos, yo que sé, ahora mismo no me viene ninguno a la mente de estos juegos de comba, pero vaya, así intentando encajar los pasos de claqué con el salto, pues, bueno, tiene su complejidad, pero bueno, la actitud era lo que contaba. Y tomándomelo como un juego, pues fue como, bueno, poco a poco fue saliendo y ahora pues me lo paso teta en el escenario porque es un número maravilloso, aparte tiene muchísima fuerza y además es un número muy especial porque es el número, para mí él es el punto de inflexión en el que hay un clic con el niño, con el Billy, ¿no? Después de la carta, cuando ves ves la situación en la que
el niño está y tal, pues te vuelcas más todavía con él, si cabe, ¿no? Y entonces entras en el juego y juegas con él, porque solo jugando tú y convirtiéndote tú en un niño, haces que él se rinda al juego y se preste. Y entonces los dos estáis en ese ten con ten y estáis a tope jugando bueno, haciendo ese número, ¿no? Y es divertido, es tomártelo como una diversión. Y es el darle alas, la confianza a ese niño. De hecho, hay una frase que, bueno, yo la meto, que no está en el texto, pero es que no, pero bueno, yo lo hago y es que le digo al niño, Billy, confía en ti, porque creo que eso es clave en este musical, que el niño confíe en sí mismo y bueno, y el papel de Wilkinson es eso, es darle la mano y decir, cree en ti sobre todas las cosas y vea por ello porque él es ese atisbo, esa luz que hay en Easington, que es un mundo más lúgubre, gris, ¿no? Y él es ese rayo de luz, ella lo ve y le dice, vuela, ve hacia adelante, consigue tu sueño, porque es posible, porque los sueños se cumplen. Esto es una realidad. Los sueños se cumplen y bueno, yo os lo puedo comentar a título, bueno, personal. Yo vengo de Murcia, ¿vale? Vengo de Cartagena. Y bueno, yo primeramente me iba a dedicar al mundo de la ilustración, porque bueno, soy ilustradora, pero bueno, la vida pues va por otros derroteros y me lleva al arte dramático como posibilidad de ganarte la vida. Yo me acuerdo que cuando yo esto se lo comenté a mi familia me decía, "Oye, tú de actriz, pero vamos a ver, como que nos íbamos a... O sea, que no era posible, ¿no? Yo dije, bueno, es una licenciatura, quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y así fue, lo hice, le eché ganas y me formé, empecé en arte dramático, me especialicé en musical y bueno, hice los años de la carrera y luego dije, bueno, pues habrá que liarse la manta a la cabeza y bueno, ir a por ello. Me vine a Madrid y estuve 2 años, continué formándome, me metí, bueno, estudié en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid, luego pasé al liceo cuando estuve en Miserables, bueno, a los 2 años de estar en Madrid, comencé a trabajar como swing en Los Miserables, que fue, bueno, el primer trabajo que hice. Y fue una pasada también, muy contenta, una experiencia maravillosa. Estuvimos en Madrid, luego me fui a Barcelona y allí seguí formándome en música y canto en el Conservatorio del Liceo. Y después de Barcelona, pues empalmé con My Fair Lady, haciendo una gira estupenda por España. También era swing y elenco. Bueno, en Miserables también era swing y luego en la gira que hubo posterior, cover de Madame Thenardier y poco a poco vas trabajando y entonces dejé Miserables, que se iba a volver a hacer, que yo no sé cuántos años lo he hecho ya, y Juanjo me dijo, pues te queremos con nosotros en cabaret. Y era Fräulein Kost, era la titular de Fräulein Kost y además alternante de Fräulein Schneider, que también, bueno, fue el personaje que hizo ella anteriormente, Patricia Clark, 5 años, en el nuevo Teatro Alcalá. Y yo hice la temporada en Rialto y con Son y la gira posterior, donde era la alternante de Sally Bowles y de Fräulein Schneider. Y pues eso, estábamos ahí en la gira y bueno, pues audicionas, sigues ahí formándote y tal, recibiendo clases de interpretación para la cámara, porque también quería meterme en el mundo de la televisión, no solamente estar centrada en los musicales. Ya os digo, es que hay que estar formándose en continuo y también tener muy claro qué queréis hacer. Y bueno, pues eso. Luego llegó Billy Elliot y tuve la maravillosa oportunidad de poder acompasar este paso a 2, ¿no? Con el niño, con Billy, porque hay Billys maravillosos. Bueno, es que todos son maravillosos. Todos te enseñan algo distinto. Y aparte que no hay una función igual, cada función es diferente, pues trabajar con cada niño diferente es una magia, ¿no? Es la magia del teatro, ¿no? Y como comentaba Patricia con Jorge, la función de ayer fue muy especial, la verdad. Es que Jorge es súper chiquitito, es muy chiquitito, pero tiene muchísima verdad. Y bueno, lleva 3 funciones nada más. Y es genial. Bueno, pasa con todos los Billys. Es estar con él, es mirarle a los ojos, es
bueno, es que también el trabajo del niño es increíble porque él es el protagonista o sea, es el que va, es el capitán de este barco. O sea, es que es una responsabilidad, ardua tarea. O sea, y bueno, y estar ahí con la criatura pues es una pasada, ¿no? Verle que es él el que navega la máquina, ¿no? Y estás a merced, ¿no?, suya, ¿no? Estás a su disposición. Bueno, yo es que creo que el actor siempre tiene que estar en disposición de tu compañero. Yo creo que estoy abriendo como muchos campos, ¿no? Estoy abriendo muchas, pero es que conforme va viniendo a la mente lo voy comentando. Y es que para el actor, para mí lo más interesante no es que estés en ti, sino que estés en el otro. Que estés en el otro y conforme tú estás en el otro, te va dando a ti y eso es como esa telaraña que se va tejiendo y eso es lo bonito, ¿no? Ese feedback que hay entre los compañeros. Y por eso hacerlo, bueno, esta semana lo estoy haciendo hasta el viernes, lo estoy haciendo todos los días, hacerlo cada día con cada niño diferente es impresionante, es una maravilla, es una suerte, la verdad, poder hacer este trabajo porque cada niño te dice las cosas desde un sitio distinto, con una magia en los ojos distinta. Es un aprendizaje, es que yo sigo aprendiendo, o sea, bueno, es que no dejas de aprender con esto. Tengo el mundo de la danza, ¿no? Es lo que más he hecho, pero bueno, también me he formado en canto, aunque tengo un buen amigo que es muy buen profesor de canto que me dijo, no vayas a ninguna clase de canto, pues tú tienes la voz colocada donde hablas, entonces te la van a joder. Así que tú tienes que trabajar estilos. Digo, bueno, pues estilos, ya está. En interpretación estudié con Eduardo Recabarre en 3 años. De hecho, casualmente, el primer trabajo que hicimos de fin de curso fue Días de Fútbol. Hice del personaje Ramón, que era muy divertido, me encantaba. Además me puso un mostacho y todo. Bueno, maravilla el señor. Fue genial, fue genial. ¿Cómo fue lo de Billy? Pues yo estaba haciendo microteatro por dinero, justo una función de José Masegosa y Elsa, que es la que lleva la parte de claqué junto con Tony Espinosa, los coreógrafos. Yo estaba en la 4 y ella estaba en la 3 y nos habíamos conocido de antes, además de trabajar con Natalia Millán en La Viuda Alegre y tal. Y, ay, ¿qué tal, Alberto? No sé qué, bien. Y tú, qué divertido, no sé qué, jaja, echándonos unas risas. Y dice, tío, van a hacer Billy Elliot, no sé qué. Y yo, ¿qué dices? Sí, pero yo es que tengo muy poco nivel de claqué, no sé qué. Pues yo llevo justo la parte de claqué. Ya, pues dime que me tengo que currar, no sé qué. Y entonces ya fui como a clases ahí privadas, no sé qué. Me puse la pila, hice la audición y bueno, pues me cogieron. Y además voy a contar una anécdota. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Y entonces estaba con David y teníamos que llevar un monólogo, ¿vale? Y entonces yo llevé un monólogo de Antonia San Juan y Félix Sabroso que se llama Mary Poppers. Y el personaje es femenino. Yo dije, pues yo lo voy a hacer femenino, a ver aquí qué pasa, ¿no? Y empiezo, hola, ¿qué tal? ¿De verdad pensáis que los niños son guapos, son majos, son simpáticos? Total, que le hago todo el monólogo y veo a David así. Y me dice, te voy a pedir una cosa muy difícil. A mí no se me olvidará. Todo esto temblando, ¿vale? O sea, porque una audición ya sabéis lo que tiene. Es una entrevista de trabajo, realmente. Lo has hecho en femenino. Te voy a pedir una cosa muy difícil. ¿Lo podrías hacer en masculino? Y yo, sí, ya está. Soy Mary Popper. Y ya no pude articular más. Y dije, bueno, pues vale. Dije, bueno, pues aquí ya la audición se ha terminado, tal, no sé qué. Pero no, al final me cogieron. Yo creo que dentro de los roles de Billy Elliot, efectivamente, yo creo que he entrado más como por la parte de bailarín. Dentro del elenco no hay mucho rol de bailarín. Realmente bailarines seríamos como unos 3, 4, porque hay una persona del elenco que tiene que hacer de Billy adulto, que ese sí que tiene que ser bailarín, porque se casca un solo precioso con Billy. Bueno, precioso. Además, muy bonito, muy emotivo. A la gente que nos dedicamos a esto, bueno, nos toca. Es así. Y bueno, Peter Darling, que es el coreógrafo original, un poco lo que decía David, ¿no? Él viene del clásico, viene del contemporáneo, entonces hace unas composiciones no tan al uso como los musicales americanos, sino un poco más europeizado. Entonces hace unas composiciones muy teatrales, muy que tú las ves y ya con el movimiento ya te está expresando algo. Si no entra tanto del movimiento codificado o dentro del lucimiento, sino dentro de una coreografía más como de situación. Un tipo de coreografía que se llama de situación. ¿Vale?
que es, pues por ejemplo, el Solidarity es un claro ejemplo. Y es maravilloso cómo está integrada la dramaturgia, la letra. Bueno, o sea, hola, os veo las caras, ¿qué tal? Ah, ya no. Bueno, maravilloso. Entonces, bueno, yo de los musicales que he hecho, y he hecho bastantes ya, para mí Billy, a nivel danza, es el más fácil. O sea, tiene poco, porque creo que no está construido coreográficamente para bailarines, es más para actores. A los actores, entre comillas, les cuesta un poco más, pero están estupendos. Menos el final, que hay un número de claqué ahí bastante potente, que sí que te tienes que poner bastante la pila. Pero bueno, yo el primer musical que hice fue Cats y la posición base que tenías era de cuadrupedia. O sea, imagínate cantar ahí. O sea, ahí 2 horas y media. O sea, era una locura. Pero bueno, para mí fue uno de los musicales más maravillosos. ¿Qué tiene Billy de especial que a mí me flipa? El trabajar con niños y que se dé esa sinergia entre niños y adultos. Bueno, es que Tony y David han hecho, y Gaby Goldman, el director musical, yo siempre lo diré, creo que han hecho un trabajo impresionante con ellos, o sea, pero impresionante, cómo los han mezclado con nosotros, cómo nos hemos mezclado nosotros con ellos. Y era flipante. Yo me acuerdo un día que bajábamos de un ensayo vocal al escenario y estaba Diego Poch, y no me acuerdo qué Billy era, y estaban haciendo un número que se llama el Expressing, que empieza con un texto, luego canta y luego se pone a bailar. Pero se pone a bailar los dos en el escenario. Fin, chao, defiende eso tú solo. Y yo los veo, ¡ay, los niños, qué ricos, no sé qué, tal! Empiezan a hacer la escena y yo, qué bien, ¿no? Pero es que empiezan a cantar y digo, ¿qué está sucediendo aquí? Y ya cuando se ponen a bailar y a cantar a la vez, digo, yo no daba crédito. Yo no daba crédito, digo, esto es, o sea, es que no tenía ni palabras, de verdad. Y hubo una cosa que conectó en mí con ellos que me hizo recordar cuál fue la razón por la cual yo empecé en esto, que es la pasión. O sea, sé que es una cosa muy antigua o sonará muy raro, ¿no? Pero era una cosa pasional. O sea, yo mi primera película fue Flashdance. Hola, ¿qué tal? En el cine, que igual no sabes ni cuál es. Yo con 7 años fui al cine con mi hermano mayor y dije, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Y la tía ahí bailando y yo, yo quiero hacer eso. Y una cosa con la que conectas y los niños me recordaron eso. Esa pasión fue flipante. Y luego lo que se da fuera del escenario, que es absolutamente maravilloso. Que a lo mejor en mitad de una escena, mientras las niñas están ahí y tal, ayudándoles a prepararse los exámenes. Porque te vienen y te dicen, ¡ay, Alberto, pásame matemáticas! Pues venga, vamos a hacer matemáticas, tal. Porque como yo también soy profe de universidad y tal, pues venga, también conectas con esa parte y es maravilloso. Y luego verlos crecer, verlos cómo evolucionan, verlos cada día. Luego hablando un poco de lo que decían ellos ya en plan formación, si me voy del tema, Juanjo, me dices... porque yo comparto la ejecución con la pedagogía, que me gusta mucho, me encanta enseñar. Y un poco al hilo de lo que decían ellos, que me parece que estoy totalmente de acuerdo con ellos, a la hora de la formación, ¿no? Solo puedo añadir la base. Vamos a llamarlo técnica, si queréis. Tenéis que tener una técnica o una base muy, muy, muy sólida, porque esa base os va a acompañar a lo largo de toda vuestra carrera, en lo que sea, en audiovisuales, en escultura, me da igual, en texto, interpretación, lo que queráis. Pero pillar una buena base fuerte porque eso os va a acompañar siempre, ¿sí? Yo soy mecánico industrial, aquí donde me veis, y si me das un torno yo te lo sé encender. O sea, dámelo, que ya verás, ya, eso me va a acompañar toda la vida. No, pero fuera, es un ejemplo muy tonto, pero es verdad. Eso os va a acompañar toda la vida. Luego, sí, hay que seguir formándote, te puedes especializar, te puedes diversificar. Yo, por ejemplo, hay 2 perfiles, el de especialización y el de diversificación. Yo soy más de diversificar. Me gusta mucho como tocar varios palos, pero claro, profundizan menos en ellos. Pero mira por dónde tocar varias disciplinas hace que las puedas juntar en una y de repente te encuentres haciendo teatro musical, que es una especialidad donde varias disciplinas convergen. Para mí es la magia del teatro musical. Ya está. Muy bonito. No es lo muy que decía bonito. Omar. Ha sido genial. No. Simplemente decirles el compromiso que tiene cada actor cuando nos subimos a hacer Billy Elliot. Realmente la pasión que ponemos cada uno, cada noche es algo magnífico y ya hace 2 años y pico que lo estamos haciendo. Con esto os quiero decir que a veces me preguntan, ¿pero no te cansaste de hacer 5 años cabaret? No, porque tenía un personaje bombón y venía el director y nos iba limando, como viene nuestro querido David Serrano y también me dice, Patricia, quiero que cambies esto acá, hace esto allá, hace esto allá, y yo lo voy haciendo. Entonces, pero esa pasión que ponemos cada noche realmente por lo que tenemos
atrás y por lo que implica ser alguien que está en Billy Elliot, realmente no tiene nombre. Eso era algo que quería... Muchas gracias. Y una cosita que ha dicho Alberto sobre los exámenes, cuando estaban los chicos ya en la escuela de formación y por supuesto cuando están haciendo el musical, tienen que aprobar todas salvo una, ¿no? O dos. Se les deja como, se permiten como mucho tener 2 suspensos dependiendo del curso. Entonces, una de las cosas que teníamos que recibir cada trimestre eran las notas de los chavales. Y si tuvimos que echar a uno durante unas semanas hasta que recuperó. Sí se han ido niños porque no han aprobado, porque suspendieron asignaturas y no se les da el permiso y nosotros también nos adelantamos y si vemos que están bajando las notas, se les prohíbe venir a dar función. Y eso es lo que más les angustia, o sea, porque ellos quieren estar todo el día en el teatro, ¿no? Entonces, aparte de las 4 horas casi diarias que trabajaban con nosotros y el colegio, luego tenían que aprobar. Entonces yo creo que eso también para todos nosotros era como, si los chavales lo hacen, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, no? Hay mucho trabajo previo. Entonces, hay que documentarse. ¿A qué me presento? ¿Con qué director voy a trabajar? ¿Quién va a dirigir? ¿Qué ha hecho este director? Vamos, ya es lo que haría yo, ¿eh? Sin ser artista, es lo que yo haría. Investigar. A ver, ¿qué ha hecho el director? ¿Qué perfiles le gustan al director? ¿Qué estilo tiene? Intentar llevarlo por ahí, más allá del musical, ¿eh? Y os hablo como productor. Luego ya, a nivel artístico, que David... No, pero lo has clavado. O sea, es tal cual. Y también te encuentras, o sea, no solo en musicales, evidentemente, gente que va a los castings sin traer el texto bien aprendido, por ejemplo. Eso es súper habitual. Yo con los niños de Billy, o sea, soy muy bruto con ellos, porque además tengo mucha confianza con ellos. Son ya 3 años y medio, casi 4 de relación con ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera también para, sobre todo los de la primera generación, soy un poco el hermano mayor, una especie de tutor raro, que les regaño. Cuando suben fotos demasiado subidas de tono a Instagram, les llamo, ¿qué coño estás haciendo? Quita eso, o sea... Y entonces, cuando a veces van a hacer algún casting ahora, o sea, llevan los castings, o sea, que van palabra por palabra aprendido. Y me ha llamado yo algún director de casting diciendo, joder, qué gusto. Más allá de que lo hagan bien o mal, es que se lo traen bien aprendido, porque no es tan habitual que los actores lleguen a un casting con el texto bien aprendido. Es increíble, pero es tal cual, ¿eh? Entonces, el casting hay que preparárselo no con pereza o con, te voy a hacer un casting. Nadie se va a cruzar contigo por la calle y te va a dar un protagonista de una película. Eso no pasa. A no ser que tengas el físico de George Clooney. Te puede ocurrir, pero es muy raro. Ni siquiera le pasó a George Clooney siendo George Clooney. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse las pruebas como si fuera la primera y la última prueba que vas a hacer en tu vida. Aunque sea una prueba en la que no tienes ni siquiera opciones de que te cojan, porque quieren a una persona que mide 1,80 y tú mides 1,60. Y te ha llegado la suerte de que te pueden ver. Prepárate ese casting a muerte. ¿Por qué? Porque si gustas ahí, es muy probable que te puedan llamar para otra cosa. ¿Vale? Y lo que os he dicho antes, yo hablo todo el rato con colegas de profesión. Entonces, nos recomendamos todo el rato gente. Y también boicoteamos gente. Obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es ir a muerte por la prueba. ¿Y ya qué se busca? Pues depende. Depende de qué. En el caso de Billy tenían que cantar muy bien. Es que Alberto dice que no, pero Alberto no solo canta muy bien, sino que canta mucho. Tiene mucho volumen, que eso necesitábamos también, ¿no? Son 3 personas que tienen muchísima potencia y eso necesitábamos en el elenco de Billy, ¿vale? Pero depende de cada proyecto. Si es una comedia no tiene nada que ver que cuando haces un drama o cuando haces tele o cuando haces... Yo tengo la suerte de trabajar tanto en tele como en teatro, como en cine, como en teatro musical, entonces las cosas diferentes, ¿no? Pero al final el que tiene talento puede trabajar en cualquier cosa. Yo personalmente llevo hace ya muchos años intentando, desde que entré a trabajar en teatro musical, que la interpretación en teatro musical en España evolucionara de alguna manera. O sea, no quiero decir que yo soy el que lo he conseguido ni que es una misión que me ha encomendado Dios, pero que en todos los proyectos en los que yo he trabajado de teatro musical, lo que he intentado es que se trabajara como se puede trabajar en teatro o en cine, es decir, trabajar de verdad. Porque sí que, mientras que en teatro ha habido una clara evolución en la manera en que se interpreta, no tiene nada que ver cómo se interpretaba, no os voy a decir en los años 50 o 60, incluso los años 80 y 90, a cómo se interpreta ahora. Hubo una revolución en Madrid en los 90 de cómo se empezó a dar clase de teatro por parte de muchos profesores, uno de ellos Recabarren, como ha trabajado Alberto, y hay una evolución clara en la manera en la que se interpreta en España desde mediados de los 90 o principios de los 90 hasta nuestros días.
esa revolución no se ha producido en el teatro musical en general. Y se ha seguido trabajando de una manera muy antigua, para mi gusto. O sea, otro puede decir, no, es que el teatro musical hay que hacerlo de otra manera. Bueno, yo creo que no. El teatro musical hay que hacerlo primero como teatro y que luego sea musical. Pero que no hay que hablar como si fuéramos dobladores o que hay que hablar con tonos. Hay que hacerlo de verdad. Pero es una cosa que yo busco en el teatro musical. A lo mejor otro director llegáis y precisamente por hacerlo de una manera naturalista y trabajar de verdad, pues dicen, no, que está haciendo televisión. Bueno, cogerá para ese proyecto. Bueno. Maravilla. Es una cosa que yo busco, pero depende mucho de cada proyecto. Pero vamos, la clave es lo que ha dicho Juanjo, hay que preparárselo muy bien. Y lo de documentarse también es cierto, porque no es lo mismo hacer un casting para un director que para otro, incluso ver qué director de casting es el que está haciendo la prueba. O sea, hay que estudiárselo y preparárselo muy bien. En el caso de musicales, el director de casting es el director, con lo cual es diferente a la televisión y al cine, donde sí hay un director o una directora de casting. En teatro no. En teatro, salvo que sea una réplica, en cuyo caso la productora designa un ayudante de dirección o un director de casting que hace una primera ronda, digamos, para quitar horas de trabajo al creativo que viene de fuera, que conoce la obra. Oye, la gente que no da el perfil, la gente que no llega a ciertas tesituras, que no da el físico y tal, pues oye, hace una primera ronda donde si se han presentado 2.000, oye, pues voy a dejar que esta persona vea 500, por ejemplo, ¿no? Por una cuestión de fecha, si nos tira 2 meses aquí, el australiano o el americano o quien sea de turno, para verlo. Entonces, en ese caso sí hay una especie de asistente o un director de casting que hace un trabajo previo, un filtro inicial. Pero lo normal es que sea el propio director y su ayudante quienes hagan esa labor, diferente al cine y a la televisión. Y en teatro musical, junto con el coreógrafo y el director musical, claro. A ver, hay muchas fórmulas diferentes. A nivel internacional se utiliza una fórmula muy diferente a la que se está utilizando en España, porque aquí todavía no llega a ser una gran industria el teatro musical. A diferencia del West End y de Broadway, aquí todavía no es una gran industria. Y, por ejemplo, o sea, en Argentina el sistema también es muy distinto. En el West End y en Broadway es a través de pequeños inversores con una prima que pueden acceder a lo mejor desde $3.000 o 3.000 libras a ser parte de una producción de teatro o de musical con pequeñas participaciones, donde hay una serie de primas. Bueno, es bastante complejo, a nivel financiero es muy complejo y con eso se financia el proyecto. En el caso de Argentina se financia mediante donaciones que hacen empresas a través de patrocinios por la exención fiscal que existe en el teatro con respecto a la empresa privada, porque no tienen pago sobre las ganancias, como decís por allá. Exacto. Entonces es una manera de tener una exención fiscal. Luego, en España, nosotros tiramos de bancos directamente. Pedimos créditos y vamos a pecho descubierto y a riesgo 100%. No, en el caso de Sonrisas y Lágrimas, tuvimos pequeños inversores que pusieron una parte pequeña. En el caso de la primera versión de Gris que hicimos también. En el caso de Chicago también tuvimos pequeños inversores, pero externalizamos a lo mejor un 20 o un 30% de la financiación total. ¿Qué pasa? Cuando tú ya estás consolidado en el mercado como una productora que va creciendo, ¿no? Como es nuestro caso, y que tienes un balance más o menos razonable, dentro de lo razonable que pueden ser los balances en este sector, porque en ese sector es muy complicado hacerse rico. El cine es otro mundo, la industria inmobiliaria es otra, pero el teatro todavía es muy pequeño. Dentro de la parte del PIB que mueve es muy pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ven, joder, dentro de este sector la empresa funciona bien, llegar a conseguir la confianza de los bancos para que te financien con un interés muy razonable y jugártela. Y dices, bueno, y se va mal, pues habrá que seguir pagando. No queda otra. Entonces, así nosotros nos financiamos de bancos, puro y duro. La figura de la AIE es bastante compleja. Eso es economía. Básicamente es una especie de ley de mecenazgo encubierta. La figura de la AIE es una asociación de interés económico, es una especie de empresa que se puede crear para desarrollar un proyecto. Esto es que realmente se crea más para cine y para festivales, donde se juntan varias empresas para crear un festival, el FIP, ¿no? El Festival de Benicàssim, por ejemplo. Oye, pues montamos una AIE en lugar de una SL para hacer este festival. ¿Qué ocurre?
que tienes una serie de extensiones fiscales y te puedes beneficiar del 25% de la base de lo que luego tienes que pagar. Con lo cual, pues bueno, te da una ventaja que si tú das beneficios, tienes un plazo para amortizarlos. Es muy complejo. El esquema a mí me llevó días entenderlo, ¿eh? O sea, es para echarle horas con una pizarra, explicarlo, porque… Pero bueno, existe… Es un vehículo al final financiero, una especie de pseudoempresa como una UTE antigua, pero modernizada para crear un festival o para crear una unión temporal de empresas que puedan hacer producción. Entonces, luego lo que se hace es que esa empresa o esa entidad, no digas una empresa, se disuelve cuando termina y no suele tener ni cargas laborales, la gente suele estar empleada en las empresas que son socias. O sea, me has metido ahí en un charco bueno, porque… Sí, pero realmente ahí no se capitaliza con los socios que haya. Es diferente. O sea, en el caso, por ejemplo, nosotros acabamos de producir La función que sale mal. Está en el Teatro La Latina. La función que sale mal, fuimos a verla, nos encantó. Resulta que ya habían pedido los derechos a otra gente aquí en España también. Nos pusimos de acuerdo. Oye, ¿por qué no lo hacemos a medias? Entonces, como productora, tenemos un 50% y el otro 50% lo tienen nuestros socios Nearco Producciones, Jesús Sánchez Ramades, José Mayuste, que tiene un 10%, y Enrique Fallos, Olimpia Metropolitana, que tiene el Teatro Olimpia de Valencia, tiene un 20%. Pero eso es una asociación. Es decir, nos juntamos, el dinero lo ponemos cada uno en nuestra proporción y luego cada uno, el que preste servicio, los cobra y ya está. No es buscar financiación, es, oye, pues mi socio, como si montas una tienda con dos amigos, o sea, exactamente igual. Es diferente a la propia financiación, ¿vale? Sí, mira, realmente es una pena porque la industria audiovisual española y el teatro igual todavía no ha reflejado lo que está pasando en realidad en nuestro país, que tú eres argentina y Patricia también. Entonces, y hay mucha gente de otros países que vive aquí. Y todavía, no sé muy bien por qué, eso no ha encontrado hueco en la industria audiovisual, sobre todo. Yo hice una película hace 10 años ya que intenté pelear porque esto cambiara y mis dos protagonistas eran colombianas, Angie Cepeda y Juana Costa, haciendo de colombianas, y Eduardo Blanco, un actor argentino, haciendo de argentino, porque me parecía que era algo que era absolutamente natural, que tenía que ser así, que además… desde hacía muchos años llevo peleando porque hay una especie de Star System latino que ahora, gracias a las empresas americanas como Netflix, lo empieza a ver. O sea que esto es curiosísimo que al final han sido los americanos los que nos han permitido crear un Star System latino, ¿no? Pero la realidad es que la industria visual española da muy pocos personajes todavía para actrices y actores de otras nacionalidades. Entonces lo que tienes que hacer ya es empezar a apuntarte clases de dicción y quitarte el acento. Es muy complicado, pero se puede hacer. Tienes el mismo problema que un canario o que un andaluz, en realidad. ¿Vale? Y menos problemas que un murciano. Menos. No, es increíble. Entonces, por ejemplo, en West Side Story tenemos a Javier Ariano, que cuando vamos a las entrevistas de radio, a las entrevistas de televisión, tiene un acento murciano, que no sé por cierto qué pasa en Murcia, que parece que nace el talento allí. Debe haber alguna especie de… Mucho. Pero es increíble, es una desproporción con el resto del país impresionante. Y en este caso, Javier Ariano tiene un acento. Ayer, el martes, en Barcelona, haciendo entrevistas de radio, claro, lo escuchas y dices, madre del amor hermoso, tiene un acento cerrado. Y luego le escuchas cantando, interpretando. Y no sé, bueno, y en tu caso igual. Lo que pasa es que él tiene un acento, yo creo que todavía más cerrado, ¿no? Y es increíble cómo luego, trabajando la dicción… nosotros tenemos a Susana, una profesora de dicción, que está todos los días en el teatro, trabajando con los niños y trabajando con parte de adultos también. Entonces, todo el santo día, porque a lo mejor tienes un ceceo o un seseo o no vocalizas bien algunas palabras y hay que trabajarlo porque es importante que se entienda el mensaje. Pero empieza ya, ¿eh? O sea, cuanto antes empieces mejor y olvídate de que vayas a conseguir trabajos como Argentina. No va a ocurrir, es prácticamente imposible. O sea, tendría que ser casi milagroso. Entonces ponte ya, pero a partir de cuando salgas de aquí, ponte ya seria con eso. No, lo que yo quería decir que sí, para cuando me presenté al casting, realmente nuestro director nos había dado un tocho así del miércoles al lunes para hacer el casting de abuelas. Vi 23 abuelas y digo, no, yo acá con mi acento, la verdad, bueno, y abuelas muy conocidas, así que aquí digo, acá no voy a quedar. Bueno, cosa que me llamó la atención después, pero sí es cierto que me había preparado mucho con Susana Galmes. Desde hace muchos años me vengo preparando porque no es fácil. O sea, sí es cierto que para la vida no quiero hablar castellano, eso es verdad. Para la vida quiero seguir siendo yo, ¿sí? O para como hoy,
no tengo por qué hablar en castellano, pero sí para el teatro tienes que trabajar mucho este tema de la dicción porque si no es muy complicado. Yo creo que por más bueno que sea un actor y que quieran tenerte, si realmente no controlas el tema de la dicción, vamos mal. En relativo a lo que está comentando Patricia, yo recuerdo el primer cabaret, 2004 creo que fue, 2003, en el Teatro Alcalá, Jaime Azpilicueta me dijo, lo vas a hacer con acento alemán. Y hacía el Fräulein Schneider toda la función con acento alemán. Con lo cual tienes que manejar argentino, castellano neutro y alemán. En español. Italiano también. Pero, sí, pero toda la decir. obra, Claro. entonces al final te cortocircuitas un poco, yo creo. Sí. Pero, no debe ser sano eso. pero fue mucho más fácil para mí, por la cultura de italianos que hay y alemanes en Argentina, fue mucho más fácil poder abordar eso de cabaret que lo del castellano, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, podía hablar así, ¿sabes? Con un acento alemán. También nos pusieron un profesor de alemán, ¿eh? Cuidado. Sí. En ese momento. Yo recomiendo que si te cuesta, aunque tú en tu vida no lo hables, pero que lo practiques, sí que lo practiques, porque si no luego cuando lo vas a ejecutar, cuando estás en el escenario, tienes aquí una tensión, o sea, porque no es tu naturaleza. Entonces yo recomiendo que lo hables fuera del trabajo. En mi caso, cuando yo empecé también, o sea, tenía que hablarlo en casa, que mi familia me decía qué fina, pero es que, claro, es que era verdad, porque de hecho el profesor te lo decía, tienes que entrenarlo, porque si no lo entrenas, luego cuando lo vas a hacer, la hemos liado. Entonces, Incluso supongo que pensar las cosas también mentalmente, ¿no? Claro, bueno, sí, es otra... Debéis hacer todos los que seáis no solo argentinos o sudamericanos, sino vengáis de una comunidad que tiene un acento un poco más fuerte, lo tenéis que trabajar porque, por ejemplo, en Billy Elliot nosotros no podemos tener un acento diferente porque viven todos juntos en el mismo pueblo. Entonces tenemos que unificar. Entonces es imposible que Patricia hablara con acento argentino o Pepa con acento murciano, porque sería un disparate. O sea, viven todos en el mismo pueblo, tienen que tener el mismo acento. Entonces, eso todos tenéis que trabajarlo para ser capaces de hacer un acento neutro castellano, ¿no? Es una putada, pero sobre todo si queréis trabajar, es un trabajo que hay que hacer. Las primeras funciones realmente, yo creí que por aquí salía que parecía que estaba hablando en ruso. Y entonces es como que era tanto lo que estaba pensando, cómo tenía que hacer el acento, que tal vez un poco me descentraba de la actuación, ¿saben? Así que eso tiene que estar muy internalizado, actuación y acento. Todo tiene que salir al mismo tiempo. Pepa, aunque Patricia tiene razón, o sea, en el día a día es ridículo que vayas a cenar con tus amigos y hable con acento castellano, pero sí en casa hacer un trabajo diario, más allá de la hora que yo tenga de clase de dicción, sí hacer un trabajo en mi casa, personal, de ahora tengo 2 horas libres, no me voy a poner me voy a poner a hacer ejercicios, voy a recitar poemas, voy a hacer monólogos, voy a trabajar y leer en voz alta es fundamental. Casi todos sois actores aquí o queréis serlo. Es fundamental leer en voz alta en casa. Me parece una tontería. Wow, vale. Es que depende de la audición, ¿sabes? Depende del casting. No es lo mismo hacer, bueno, contextualizar el casting, un poco lo que hablaban antes, para quién vas a hacer el casting, qué empresa es, qué tipo. En el caso de vamos a hablar de musicales, por ejemplo, ¿no? Que yo es lo que más he hecho. Pues muchas veces te piden una canción libre. Pues yo, por ejemplo, lo que hago no es coger una canción del musical, sino una canción del compositor de ese musical, que puede ser de otro musical diferente, o a lo mejor, yo qué sé, Elton John. Pues yo para Mamma Mía canté una de Elton John, por ejemplo, ¿sabes? Pues de repente pop, ¿no? Tal, o también informarte un poco qué es lo que piensas que pueden estar buscando. El estilo, esto a nivel canto, ¿no? Y por supuesto, empollarte la partitura, ensayártela con piano, porque generalmente en el 90% de los musicales te piden el casting con piano. Algunos te los piden con playback, pero la mayoría se suele hacer con piano, que hay mucha gente que de repente no lo sabe. Llega allí y es como, pero es con piano. Sí, es con piano. Y entonces, pues nada, tú le das la partitura ahí al pianista, te la toca, le dices un poco como quieres, tal. Pues mira, la negra, 82, venga, pues vale, vamos.
o es una balada, o es un uptempo, o tal, ¿no? Estilos y demás. Saberte muy bien el texto, saberte muy bien la letra de lo que vas a cantar. Y luego, bueno, pues como actor, prepararte las circunstancias del personaje o que tú creas que tiene el personaje. Porque a veces es una cosa, pues como Billy Elliot, que tienes un referente que es la película, pero otras veces no. A lo mejor es un musical original y no tienes ni idea. Bueno, pues con el texto, ¿qué pienso que le puede haber pasado a este personaje? ¿Qué circunstancias pienso que puede tener? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues todo el análisis del texto, ¿no? Para poder hacer eso. Practicarlo en casa mucho, hacérselo a alguien también o grabarte, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y un poco al hilo de lo que hablabais antes, a mí me gusta mucho la sensación, y esto va ligado con prepararte el casting, de salir con una buena sensación después de haber hecho el casting. De haber dicho, bueno, yo he ofrecido lo mejor que he sabido hacer, con todos mis recursos, he sabido o he intentado integrar las notas que me han dado. Si hay un buen director, os va a dar notas, de decir, vale, esto que has hecho, pero por aquí, o esto por allá, ¿sabes? Te van diciendo como pequeñas notas y saber escuchar esas notas e integrarlas y ya está. Pam, pam, pam. Es ahí, Sí, bueno, en el luego es que los momento. castings, o sea, de verdad, esto es para quedar un día y porque, vamos, y hablar, porque la parte de producción es guay, pero es que luego la parte del intérprete te encuentras de todo. Generalmente los directores o los productores tienen una idea clara de qué es lo que quieren, pero a veces no. De repente les encanta y lo cambian, Claro. porque les ha gustado muchísimo tu trabajo. O no. O tú Me llevas refiero, o una no cosa le- dramática y de repente se mueren de la risa, ¿sabes? No lo sé. Depende de muchas cosas. Pero sobre todo irte con la sensación de que tú has hecho un buen casting. Para eso te lo tienes que preparar. O sea, tú tienes que ir seguro. Y luego, a mí me ayuda, no sé, y yo creo que se ve desde fuera, porque a mí algún casting también me ha tocado hacer sentado, ser quien eres. O sea, no pretender ser otra cosa, porque es que es desde que entras por la puerta y dices, hola, buenas, ¿qué tal? Me pongo aquí para cantar. Si alguien tiene ya ojo, tiene el ojo entrenado, ya te está viendo. Dice, vale, pues este chico se da muy bien la comedia, uy, este chico me pega para no sé qué, me pega para este personaje, la voz, la fisicalidad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta o de repente he hecho una tesis. ¿Algo más específico? No sé si queréis vosotras decir algo. Bueno. No, yo algo que le digo a mis alumnos, por ejemplo, a mis alumnos de canto, es que siempre tenéis, como no sabemos lo que viene a veces, siempre tenéis que tener preparado una canción clásica, una canción pop, otra canción que sea más de musicales, en inglés, en español, porque es una manera de tener las partituras, los temas y todo listo para cuando surja ese momento y tener los temas en dedo, o sea, porque no es ir a aprendérselo, a ver, tengo el casting mañana, sí, si tienes mucho training, sí, te lo sabes, ¿entiendes? Pero de repente es gente que está estudiando, pues tiene que tener esa posibilidad de ir con mucho tiempo antes, tener los temas listos y preparados y decir, con esto, de acá hasta acá, voy a hacer la audición de esto, del otro y del otro. Claro, tener como diferentes estilos, una de rock que te pueda presentar, o sea, que puedas presentarte como Rent o algo más clásico para Miserables, tener algo de cada estilo. O si no, mira, te buscas, o sea, miras lo que ha dicho Alberto, el director musical y escoges una de su musical o de musicales afines al estilo de a lo que te vas a presentar. Eso es... También al hilo de la coreografía, luego está la parte de la coreografía, ¿verdad? Bueno, pues claro, si es un musical que va a ser una reproducción del original, pues bueno, lo mismo te puedes estudiar cómo es el coreógrafo, tal, y más o menos sabes lo que te va a pedir. Yo he tenido la suerte de trabajar en musicales dirigidos por anglosajones, entonces he aprendido un huevo y luego vino David y yo hice así. Y aprendí otro huevo. Esto es así, porque es maravilla del Señor, ¿no? Que tienes como diferentes fuentes de información y eso es genial. Yo es que me gusta mucho la versatilidad. Cuanto más versátiles seáis, pues más opciones de trabajo creo que se puede tener. Claro. Pero esta es mi opinión personal. A mí me ha ayudado, pero cada uno pues tiene su línea. Y están, y aquí voy a tirar una bomba y esto va a salir en internet y todos los coreógrafos de España se van a cagar en mí muertos. Y luego están los coreógrafos españoles,
que tú llegas y es como, pues yo te voy a marcar este trabajo estilo, que pa. Porque en Estados Unidos, a mí me gusta mucho la escuela de Estados Unidos, tienen una especie como de vocabulario para actores, de hecho, y actrices de danza. Entonces tú llegas a una audición, en la escuela te dicen, vale, ¿qué es un rond de jump? ¿Qué es un, yo qué sé, un slide? Un jazz box? Un kickball change? Y los actores aprenden ese repertorio. Es como un do, re, mi, fa, sol, no tiene más. Entonces, cuando llegan los coreógrafos, usan ese lenguaje. Por eso cuando vemos a los americanos bailar, pero si es actor y actriz, qué bien bailan. No es que bailen bien, es que lo tienen codificado. Y aquí en España no, somos un poco salvajes. Un poco al hilo de lo que decía David, ¿no? Él lo ve la parte de la interpretación, yo lo veo la parte de la danza, porque bueno, es más mi sector. Todavía nos falta ese recorrido. Estamos llegando, pero todavía falta ese recorrido, porque hay una cosa muy como de autor, yo soy coreógrafo y yo te marco mi rollo. Vale, pero es que va mucho a favor de la producción, del intérprete, del actor. Si hay unas escuelas que ya van enseñando ese vocabulario y unos coreógrafos que saben de ese vocabulario, porque luego es mucho más fácil. Eso es como unas notas o como unas palabras. Y ya me he vuelto a enrollar. Vale, ok. Bueno, evidentemente, cuanto más te diversificas, menos te especializas. Eso por un lado, pero por una cuestión de tiempo, o sea, no tiene más, ¿no? Y también en psicología se llama atención dividida, ¿no? Que esto de la multitarea realmente no existe. Pero bueno, primero es un proceso de vida, o sea, es un proceso artístico, ¿no? Entonces tú vas a ir tomando como decisiones. Pues llegarás un tiempo a lo mejor, pues que ahora estás más con el rollo cine. Tú cuando acabes de estudiar eso, pues sigue desarrollándolo, pero si te apetece cambiar a otra cosa, nunca va a ser tiempo perdido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que aprendimos en la universidad, ¿verdad? De Nebrija, que son las transversalidades, los conceptos transversales. Y a mí la vida artística me ha enseñado que lo que aprendes de una cosa lo puedes aprender lo puedes transferir o aplicar efectivamente a otra disciplina. Y además, artísticamente, en el punto en el que estamos ahora, es que, o sea, a mí me gusta un actor que puede actuar, pero que de repente también te pueda cantar. Bueno, aquí en Village que tenemos de todo. O sea, tenemos psicólogos, tenemos gente que se dedica a la economía, o sea, fliparías con lo que hay ahí. O sea, que a mí además me encanta, ¿no? Que de repente hablas con uno de, yo qué sé, de economía, es como, pues vale, muy bien. Yo te invito, o sea, como a no quedarte con una cosa. O sea, sí que puedes estar como un periodo estudiando una cosa, pero que no es excluyente. ¿Me explico? A mí personalmente me ha ayudado. De hecho, en Bruselas, cuando yo estudiaba allí, una de las compañías me cogió... Ostras, esto es una historia la cuento muy rápido. Era para Michel Andemey, para una coreógrafa muy importante en Bruselas. Y estábamos allí, no sé qué tal, y bueno, pues hicimos audiciones de danza, y nos quedamos 5 personas. Y dice, bueno, ¿alguien quiere hacer algo más? ¿Le apetece salir a escena y hacer algo más? Y yo dije, pues yo voy a salir y me voy a cantar una canción de Los Miserables. Y me pongo de espaldas y empecé a cantar el solo de Ponín, que es de chica. Hola, ¿qué tal? Tengo registro alto, bienvenido. Y me cogieron por eso. Porque aparte luego me cogieron en Cats y no lo pude hacer al final, pero me tuve que venir a España. Pero elige, te puedes especializar en una cosa y es maravilloso, ¿eh? O sea, es genial, vas a aprender 1000 herramientas. Pero si tu corazón, tu cabeza, tu espíritu, tu mente está dividido, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Lo puedes aunar, puedes encontrar espacios en común, diversificarlo. Mira, y si es tu pasión, si te gustan las dos áreas, solo te queda sacrificar un poco de la vida personal para sacar tiempo para poder hacer las dos cosas. O sea, por experiencia personal de cada uno de nosotros, estáis dirigiéndoos a un sector complejo. Horarios que son los peores horarios posibles para conciliar la vida personal y familiar. Es una realidad. Teatro, rodajes desde las 5 de la mañana recogiéndote el coche, luego tienes que hacer exteriores por la noche, los fines de semana trabajando, una gira de teatro. No hay vida. Eso hay que tenerlo claro, que tenemos que ser, y somos todos, como se dice ahora, los workaholics, ¿no? Somos así. O sea, adictos a esto porque nos apasiona. Si no, es imposible. O sea, es imposible dedicarle el tiempo que le dedicamos. Porque cuando antes ha dicho David que hay que trabajar de 12 a 14 horas, digo, ojalá. O sea, porque él, vamos, de 16 no baja.
Y ya os lo digo yo, pues no vive. Y yo he sido igual toda la vida. O sea, en ese sentido, para poder llegar al final a cumplir ese sueño y hacerlo realidad, ¿y por qué vas a sacrificar una de las dos? Yo tiraría por las dos. Es decir, mientras el cuerpo aguante, con la juventud, fuerza, oye, a por todo, que voy a dejar de salir con los amigos, que voy a dejar de ir a cenas, a comidas y que voy a saltarme los festejos navideños con la familia, vaya qué drama, pues pues a por las dos. Y luego, evidentemente, cuanto más sepas de interpretación, mejor director serás. Y luego también es muy interesante para los actores dirigir también alguna vez, porque se aprenden a verse desde fuera y a ver también, a utilizar recursos externos a veces también, ¿no? Y yo he trabajado mucho con directores que son actores, he dirigido a muchos y es muy diferente cómo trabajan también, porque tienen otra cabeza. Y enriquece mucho a un actor también de vez en cuando dirigir, aunque sea de manera ni siquiera amateur, o sea, casi de un grupo de amigos, pues nos ponemos a hacer una escena. Y luego los actores creo que es fundamental que estén trabajando siempre. Entonces, cread vuestros propios grupos de trabajo, buscaos escenas y os dirigís entre vosotros, vais a aprender mucho al dirigir esas escenas también, pero sobre todo vais a estar en movimiento, porque no hay nada peor que un actor que está desentrenado. Para llegar a un casting también es muy importante estar muy entrenado, lo notas mucho. Cuando llega a un casting alguien que lleva 2 años sin trabajar, se nota. Y si viene alguien que tiene la herramienta al día, lo ves enseguida, ¿no? Entonces es muy importante que sigáis trabajando incluso en los periodos en los que no se tenga trabajo, que desgraciadamente suele ser lo más habitual en el mundo actoral. Y un poco al hilo de lo que decía Juanjo, ¿no? O sea, es verdad que tienes que sacrificar parte de tu vida, pero es que, bueno, se supone que esto te gusta y es pasión y tal. Pero tú cuando empiezas a escuchar la orquesta y ese telón se levanta y ves el público y tú empiezas así... Pues es que se te han olvidado las 14 horas que has estado ahí subiendo la pata, ¿sabes? Porque es que sales y lo das. O cuando ves una película o cuando ensayas una escena. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, como que también valorar esa parte, ¿no? Que me parece, bueno, pues súper importante y por lo que se supone que estamos aquí, ¿no? Al hilo de lo que decía David, yo creo que si estás en los dos campos, luego te será más fácil comunicarte con los actores. O sea, va a ser más fácil, ¿no? A la hora de decirle a un actor qué es lo que quieres, ¿no? Yo creo que es bueno también tener las dos. No sé si una pregunta. Solo un detalle. Una vez hayáis conseguido, os hayan elegido para el casting y estéis dentro de esa producción, de esa obra, de ese musical, de esa película, comprometeros hasta el final. No dejéis las producciones a medias. Os lo digo porque se está vetando a mucha gente en el sector, porque dicen, ¡ay, qué bien, lo hago! A los 4 meses se han aburrido de hacerlo, le ofrecen otra cosa, se van a otra producción, se van a otra. Y cuando llevan 3 o 4 saltos, ya no tienen más trabajo. ¿Por qué? Porque nos llamamos, obviamente. Oye, ¿qué tal lo que ha comentado antes David? Pues mira, nos ha dejado colgados a los 3 meses después de hacerle el vestuario, de ensayar con él en privado durante 40 días, después de prepararle, de darle clases de, yo qué sé, de claqueo, de lo que sea, y nos ha dejado colgados. Y está en su derecho legal. Oye, doy mis 15 días, mis 30, lo que se estipule en convenio, en contrato. Y estáis en vuestro derecho de iros del trabajo. La empresa, si os despido, os tiene que indemnizar de Dios, según qué convenios, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata ya de la parte moral y del compromiso que tengáis en vuestro futuro. No es con esa empresa, es con todo lo que os viene luego delante. Entonces, cuando os comprometáis, decir, oye, yo me comprometo a hacer una temporada, acaba la temporada, que luego no quieres renovar la siguiente, eso es otra cosa. Pero si os habéis comprometido una temporada, hacedla. Porque lo peor que puede haber es un productor en este sentido, decir, bueno, esta persona no la voy a volver a contratar. Pues un esfuerzo doble, pues habría contratado a la segunda persona, que era un poquito peor, a nivel de perfil, seguramente, porque artísticamente ya estás en unos umbrales que son todo el mundo, pues todos son la hostia, pero está un escalón, un pelín por debajo en cuanto a perfil, pero sin embargo, la próxima vez va a trabajar esa persona. No va a trabajar a otra. ¿Por qué? Porque es comprometida. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Tenedlo en cuenta y eso yo creo que lo grabéis, de verdad, por la parte que me toca y por la parte que le está tocando a mucha gente que se está quedando sin trabajar. Se está quedando sin trabajar y que ha estado en el limbo, gente que está trabajando con nosotros y se ha quedado, y no porque nosotros hayamos dicho nada, pero porque lo saben, 3 y 4 años fuera del circuito, porque no se comprometen, o se comprometen y no lo cumplen. Y otra cosa, nunca os bajéis de un éxito. Y cierro con eso.